El retorno, ahora estamos más tarde del ruido, pero bueno, aparte. Bueno, vamos a hablar, le presentamos a Óscar Urubé, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la DENIT. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches también a Pipó, también a toda la teleaudiencia. Contento de poder compartir este domingo con ustedes y agradecer la invitación. La semana pasada, el martes, a la noche, en el Congreso, en el informe de gestión, el presidente Peña le dedica un apartado a la DENIT, haciendo referencia a que después de esta fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Dirección Nacional de Aduanas, ¿cuánto hemos recaudado más? 1.246 millones de dólares. Sí, exactamente. Es el monto adicional que hemos recaudado en estos 22 meses de gestión. Creo que es un número histórico, un número que yo recuerdo cuando aquí, al asumir el cargo, vine al programa y vos me preguntabas, bueno, ¿cuánta es la estimación? ¿Se va a poder lograr en poco tiempo, en un año, en 2 años? Y nosotros éramos un poco precavidos, mesurados en poder dar algún número porque sabíamos que el trabajo iba a ser complejo, iba a ser difícil, no nos tocaba nada sencillo. Otros países y los organismos multinacionales, o multilaterales, mejor dicho, siempre recomiendan aumentar impuestos, que es la forma más sencilla de poder aumentar la presión tributaria. Sin embargo, nosotros como país optamos por la decisión más difícil, más compleja, que fue reorganizar la estructura, reorganizar el trabajo y, bueno, nos abocamos a cambiar un poco la dinámica del trabajo, blindar la institución, establecer nuevos procedimientos, utilizar tecnología. Aquí vemos de que la decisión fue una decisión política muy correcta, con el apoyo del presidente de la República, Santiago Peña, de decir, bueno, hasta acá llegamos con el tema de la corrupción en la aduana y hemos cambiado, hemos tenido resultados realmente impresionantes. Y bueno, es reconocido por propios y extraños y también a nivel internacional de que los números son realmente asombrosos, por decir una manera, porque, como te digo, a nosotros mismos nos sorprende muchas veces. Decíamos, nosotros realmente nuestra estimación era 600, fuimos un poco mesurados, dijimos 400 en su momento y bueno, superamos ampliamente. Ese primer año ya llegamos a 800. Desde el 18 de agosto del 2023 que a mí me tocó asumir este nuevo cargo. Y bueno, creo que está muy clara la película, una decisión política de no crear impuestos, no aumentar los impuestos ya establecidos y aún así llegar a 11,4, 11,5% de presión tributaria, y teniendo indicadores macroeconómicos que demuestran también de que Paraguay es un país resiliente luego de la pandemia, un país donde hay una política económica estable, donde hay una moneda estable, donde los números macroeconómicos demuestran de que se hicieron bien los deberes, logramos el grado de inversión. A nivel de bono demográfico es un país relativamente joven. Entonces, creo que estamos por el camino correcto y creo que el presidente lo mencionaba muy claramente. Cuando alguien toma la decisión de hacer lo correcto y tiene un equipo humano que apoye y que logra eso, lógicamente no fue fácil, sabíamos y supimos que había problemas, enfrentamos inconvenientes un poco con la clase política, con los empresarios, con sectores. Bueno, pero hoy los números demuestran que la decisión fue correcta y tenemos el apoyo del presidente y de todo el equipo económico. Ahí cuando hablábamos la semana pasada de eso y vos decías, bueno, mi estimación pasó de 400, 600, nos fuimos, ya duplicamos eso de entrada. Y te decía yo, algún momento dado, seguramente te das alguna conferencia y te preguntan, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste con 10, 10, 10 para tener esa recaudación, para tener ese aumento, para tener todas esas cuestiones? Porque vemos los impuestos en otros países y son 30, 40, 50, una monstruosidad. A veces eso es lo que cantan y es el doble en realidad porque hay impuestos escondidos otra vez. ¿Cuál sería para vos la clave de que esto haya funcionado mejor inclusive de lo que esperabas?
Yo creo que hay tres elementos claves. El primero es el control. Mejoramos ostensiblemente los controles gracias justamente a la tecnología, la elección de los funcionarios, eliminando lo que eran los cupos, ¿verdad? De varios sectores. Un tercer aspecto es cruzar la información, tener una información unificada con un sistema tecnológico mucho más eficiente. Ahí, por ejemplo, y doy nomás un ejemplo, cuando llegamos, el registro de las personas vinculadas a la actividad aduanera era un libro de 50 años, donde uno tenía que ir a firmar. Y todo ese trámite era un trámite burocrático, donde lo único que hacía era, teníamos que, el despachante, el importador, el exportador tenía que ir para una coima para que salga más rápido su documento. Eso eliminamos. Directamente mejoramos ese aspecto. Lógicamente hubo molestias de parte de los gestores que hacían ese trabajo, decían nos quedamos sin trabajo, pero también entendíamos que la tecnología juega un rol fundamental para poder disponibilizar eficiencia en todos esos procesos y optamos por eso. Y después está el tema de la subvaloración, ¿verdad? Yo en este programa en muchos casos comenté justamente de lo que habíamos detectado cuando asumimos, denunciamos, hoy hay procesos penales abiertos con funcionarios involucrados, donde tuvimos una decisión muy fuerte de combatir justamente todo lo relacionado al tema de la subvaloración, que era un esquema que estaba armado ya desde hace muchísimo tiempo. Entonces, eso también permitió tener estos números. Después, otro aspecto también fundamental es, establecimos un centro de monitoreo 24/7, invertimos 11 millones de dólares, donde hoy tenemos, y me gustaría que algún momento puedan ir a hacer un paneo de lo que es nuestro centro de monitoreo, realmente con última tecnología, donde tenemos un control de las cargas aéreas, terrestres, fluviales, y definitivamente eso permite tener un trabajo más fuerte. Y después el combate al contrabando, ¿verdad? Que es un flagelo que, como siempre decíamos, es complejo. Sí, es cierto, Argentina cambió, el presidente Milei hoy sinceró un poco lo que es la economía argentina, pero hoy, domingo, tú te puedo decir que sigue habiendo incautaciones que estamos haciendo controles, y no es sencillo, no es fácil. También ordenamos todo lo relacionado creo que si uno compara entre las dos administraciones anteriores, la aduana nunca hizo ese proceso de despolitización de la gestión, que sí lo hizo tributación, y no lo digo que yo lo hice, porque eso ya se hizo en otros momentos, ¿verdad? En otros gobiernos, que continuamos nosotros, le dimos también nuestro hándicap en base a nuestra gestión en mi anterior cargo. Y bueno, hoy sí estamos convirtiendo el área de la gerencia de aduanas en una institución solvente, profesional, independiente en el sentido de las presiones, porque siempre digo, detrás de un político siempre hay un empresario, siempre hay un sector que quiere beneficios, que quiere sacar provecho. Entonces, creo que esa corrección que hicimos fue muy importante, y la decisión de combatir la corrupción en un sentido, y creo que la gente puede saber, y a Vox Populi se manejaba como era. Normalmente uno, cuando empezaba a trabajar, cuando a mí me tocó trabajar, siempre escuchaba que uno de los lugares más apetecibles siempre es la aduana, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy creo que estamos cambiando esa imagen, limpiando un poco la cara del funcionario, porque hay funcionarios muy eficientes, muy responsables también. Y yo siempre digo, no podemos poner a todos en la misma bolsa, y elegimos a los mejores, y bueno, hoy tenemos los números que permiten un poco sustentar esta gestión, que desde el punto de vista técnico era lo que correspondía, y que hoy es alabado también a nivel internacional. Le contaba a Pipo la semana pasada cuando hablaba en la radio de que cuando a mí me toca ir a un seminario, a un congreso, realmente se quedan sorprendidos con los números de Paraguay, una economía pequeña, donde hay 6.100.000 habitantes según el INE, donde estamos fortaleciendo la lucha contra la informalidad. Justamente la semana pasada tuvimos un seminario del Fondo Monetario Internacional donde hablamos los elementos y las experiencias de los países
las mejores prácticas para poder implementar tecnología y sobre todo también la formalización. Aprovechar que Paraguay es un país donde la presión tributaria es baja en el sentido de las tasas, pocos impuestos, imagínate, o imagínense, son 6 impuestos, 2 sobre el consumo, 4 sobre las rentas, y hay facilidades, está el régimen simple, el régimen resimple, después tenemos, ahora estamos trabajando en una modificación de la ley 6090, que es la ley de inversión. También tenemos regímenes simplificados y también regímenes especiales como la maquila, la zona franca. Entonces, creo que Paraguay es un país de oportunidades y que hoy se está conociendo a nivel mundial. A mí me tocó estar hace 15 días en Bruselas, en la Organización Mundial de Aduanas, y se quedaban muy sorprendidos con los adelantos. Vamos a recibir la semana que viene 2 escáneres para montar de forma fija en centros de monitoreo. Y combatimos, ¿verdad? Otro punto no menor es que Paraguay hoy por lo menos, gracias también a todo el trabajo que hicimos con el Grupo de Vigilancia Aduanera, organismos internacionales, la DEA, el gobierno de los Estados Unidos, nos permite también que Paraguay ya no sea la ruta de salida de la cocaína, que anteriormente era reconocido, ¿verdad? Entonces, creo que todo ese trabajo que hicimos hoy está dando su fruto y estamos contentos, pero esto nos invita a ponernos o redoblar los esfuerzos para continuar. Imagínense, el año pasado recaudamos un promedio de 30, 21% en el año, ¿verdad? Pero hubo meses donde tuvimos 30, 40% de aumento. Y decíamos, bueno, el año que viene, 2025, va a ser más difícil, ¿verdad? Mantener ese nivel de aumento. Y bueno, este año estamos en un promedio del 10% en estos 6 meses. Y definitivamente creo que los números, en el presupuesto se estimó solo 7, y bueno, estamos logrando 10, o sea, estamos superando nuestra estimación que fue aprobado por el Congreso Nacional. Y entonces creo que estamos en el camino correcto. Va a ser un duro segundo semestre, pero estamos convencidos de que estamos trabajando fuerte. Para completar Ahí, nomás, sí. disculpa, Jorge, vos hablaste de una cuestión que era el respaldo político, que fue muy útil para vos poder tomar las decisiones duras, ¿verdad? Es decir, no. El decir no, ¿verdad? Que antes podía cortarte la cabeza, probablemente costaba la cabeza decir no. Y el poder decir no con tranquilidad, eso fue clave, me imagino, pero fue disminuyendo también a medida que se dieron cuenta de que el no era la respuesta más habitual a cualquier planteo, y fue bajando tan ese nivel de presión, o se mantienen los intentos todavía de... No, yo creo que no. Yo creo, Pipo, que hoy la gente, o sea, la clase política principalmente entiende de que hubo cambio, de que hay una decisión de la más alta autoridad política del Paraguay, de que esto se tiene que mantener así, de que se tiene que blindar, de que es el mecanismo, porque para la clase política necesita justamente demostrar gestión en función de gobierno. Entonces, ¿de dónde se va a sacar ese esfuerzo de hacer las cosas si no hay recursos? Entonces, creo que hoy entienden de que tenemos que dejar de lado prácticas un poco perversas, como se hacían anteriormente, y creo que hoy también, con ese respaldo del presidente de la República, Santiago Peña, hoy tenemos estos números. Entonces, yo creo que ya la clase política entendió. El otro día aprobaron un préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo nos van a dar por $30 millones en 6 años de ejecución. Y por lo menos yo esperaba mucho más crítica en el debate, por ejemplo, en diputados, ¿verdad? Sin embargo, fue aprobado por amplia mayoría. Y a mí me sorprendió mucho que los opositores votaron a favor, por ejemplo. Lo mismo pasó en el Senado, ¿verdad? Donde antes sí había voces críticas. Yo creo que entendieron que en realidad no le atacan a Óscar Orugué, o no es contra Óscar Orugué el punto, porque yo cumplo instrucciones del presidente de la República y bueno, y hago el mejor esfuerzo que a mí me toca, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos ya entendieron de que esta es la forma nueva de trabajar. Antes de ir a otra cuestión más puntual, dijiste va a ser duro el segundo semestre. Me estaba fijando en un posteo de la institución a tu cargo, 16% más recaudación mes de junio en comparación al año pasado. En número, estamos hablando ¿cuánto? $50 millones. 57. 57 millones de dólares. Y ya como creo que lo habías dicho, ya ustedes superan sus propios números, ¿verdad? Porque el año pasado ustedes estaban en función de poder, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo cuando decís que los ajustes que se dieron, el resultado de esta fusión, se rompieron algunos paradigmas
o conceptos que se tenían sobre el funcionamiento de aduanas, y hoy este es el resultado y estamos viendo la recaudación de NIT consolidada. ¿Vos crees que este aumento, este 16% ahora más en junio, vas a mantener o va a promediar ese 10% que haces referencia? Yo creo que va a promediar el 10%. Junio fue un mes donde tuvimos un movimiento muy importante de importación de productos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tuvimos inconvenientes en la importación desde Chile por el cierre de las rutas debido a la inclemencia del tiempo, a la nieve. Entonces eso hizo de que no tengamos días de recaudación por ese lado. Pero yo creo que eso vamos a recuperar cuando se regularice la situación. Pero yo creo que vamos a mantener el 10%. O sea, nuestro objetivo es mantener 10%. Entonces yo creo que eso, si logramos justamente este mes de julio de mantener por lo menos el 10%, yo creo que vamos a salir satisfechos con el resultado de la ejecución del ingreso, ¿verdad? Ahora sí sabemos de que ya es más difícil con la base muy alta lograr números como logramos el año pasado, del 30% en algunos meses, como te decía. Entonces, siempre también la economía depende mucho de cómo está la situación económica. Leía una opinión de algunos en redes sociales donde decía, sí, es muy fácil porque aumentaron los precios, entonces el IVA aumenta. Y eso no es tan cierto, porque en realidad donde más tuvimos aumento fue por el lado de la aduana, de la importación, ¿verdad? Entonces, en realidad, el promedio de aumento del IVA se está manteniendo, si bien es el impuesto que más recauda todo, pero tenemos también otros impuestos que hoy están mucho más sólidos, como el impuesto de la renta empresarial, que unió lo que era el IRASIS y el IRAGRO. El IRASIS es impuestos sobre actividades comerciales, industriales y de servicios, el IRAGRO es actividades agrícolas, ¿verdad? El sector agrícola hoy paga más, que fue una discusión por décadas de que decían de que el sector de agro no pagaba, hoy sí lo hace. Entonces, bueno, creo que el IU, que es el impuesto a los dividendos de utilidades, también es un impuesto bastante recaudador, por decir una manera. La tecnología que implementamos ya, EXET, hoy complementamos con los informes, los datos de la aduana, donde ampliamos nuestro Big Data. Estamos también ya mirando un poco lo que son los criptoactivos, donde ahí vemos que hay erosión en el tema de pago de impuestos, entonces vamos a atacar un poco más también ese sector, ¿verdad? Entonces, hay muchos proyectos que tenemos internamente. El sistema de facturación electrónica, hoy hay aproximadamente 11.000 contribuyentes que ya tienen factura electrónica. La idea es este 2025 cerrar por lo menos con 30.000 si es posible, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo en estos 6 meses, esperemos que así lo logremos. Pero seguimos avanzando, ¿verdad? Seguimos, yo creo que también en la medida que la economía vaya bien, que no haya situaciones exógenas que hagan de que la economía, ahora tuvimos el caso del conflicto bélico entre Irán e Israel y bueno, eso un poco nos preocupó por el tema de los combustibles, etcétera, pero bueno, creo que esperemos que eso también se vaya solucionando porque tiene un impacto global, pero en líneas generales Paraguay va a ser uno de los países que más va a crecer en América nuevamente este año. Entonces eso un poco nos da la tranquilidad de que en la medida que la economía crezca, eso garantiza un nivel de recaudación, pero asimismo también la formalización, ¿verdad? Nuestra idea es seguir inscribiendo a las personas que entiendan de que la formalización es el camino. Hablaba con el ministro de Urbanismo y me decía, hagamos juntos una gran campaña, porque hoy mucha gente gana 10 millones, pero no puede documentar su ingreso. Entonces no puede acceder a su primera vivienda a través de Xeroga 2.0. Entonces creo que también es el camino. O sea, mirar en qué me beneficia ser formal, en qué me beneficia declarar correctamente mis movimientos y bueno, en el poder acceder a un préstamo o a un programa de la primera vivienda que garantice que el paraguayo pueda tener su casa propia. Con todos estos datos y estos números que estás exponiendo, sin entrar en las cuestiones personales, que después lo vamos a hacer con Pipo en el último bloque, a mí me llamó la atención, me dio mucha pena porque me pareció una tremenda deshonestidad intelectual por parte del ex ministro de Hacienda Dionisio Borda. No sé si llegaste a leer la semana pasada, el jueves, una publicación periodística
rescataba sus declaraciones y en el titular encomillado, textual, lo que decía Borda, estamos mucho peor que antes. Yo digo, estamos mucho peor que antes, solo en la institución a tu cargo, con esto que estás exponiendo, sin mencionar otras cuestiones de aumento de exportación, de las inversiones, los $1.000 millones, los viajes del presidente, de reducción de la pobreza, del desempleo, baja inflación, una larga lista. Digo, ¿cómo podemos hacer semejante afirmación? Sobre todo alguien que estuvo al frente de una institución donde maneja números. Y además tiene una formación, supongo en esto. Eso tiene un voy. instituto, tiene una ONG Por que eso, se dedica a estudios económicos. O sea, por eso es que hablo de una asesora empresas. deshonestidad tremenda, intelectual, digo, a no ser que expongas elementos objetivos para sostener eso. Y sin embargo, no hay, ¿verdad? Sí, yo lamento mucho, ¿verdad? Porque yo le tengo un gran respeto al doctor Borda, fue ministro 2 veces, yo ya era funcionario en ese momento. Entonces, en realidad, yo creo que tiene una mirada un poco más política que real, ¿verdad? ¿Y política en qué sentido, digo, verdad? Que yo entiendo, ¿verdad? Inclusive él fue ministro cuando el presidente era Nicanor Duarte Frutos, en un gobierno colorado, ¿verdad? Entonces, en realidad yo creo que si uno es objetivo, tiene que mirar al Paraguay de una manera mucho más positiva. Nosotros tenemos la opción de mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, yo entiendo, respeto su posición, pero no comparto tampoco esa publicación. Yo también lo leí, Jorge, y realmente me llenó de tristeza porque en realidad no hay objetividad en esa opinión, lastimosamente, ¿verdad? Pero yo creo que tiene otro carisma esa opinión que un poco dista de la realidad, porque ¿cómo es que los organismos internacionales miran y dicen Paraguay hoy es grado de inversión? Claro, por ¿Verdad? O ejemplo. sea, acá hay una oficina del VITA, hay una oficina Sí. del FMI, hay una oficina del Banco Mundial, hay una oficina de todas las empresas, las calificadoras de riesgo, los tenedores de bonos. Yo recordaba hoy en la Argentina, en la época de los Kirchner, se había mentido con el INDEC y hay una demanda internacional que han perdido de no sé cuántos miles de millones de dólares por haber mentido con el índice de inflación en su momento de los tenedores de bonos, que decían, le mintieron a los tenedores de bonos, los organismos oficiales, se demostró que era falso el número y vos le estabas mintiendo a tus acreedores. Y eso generó una demanda por daños y perjuicios muy grande. O sea, es una locura plantear siquiera, sin ninguna prueba encima, que uno puede salir a decir, cabrón, dijo que creció su recaudación 1.200 millones y creció 200 nomás. No tiene lógica, no tiene sentido, no tiene fundamento y además no tiene una sola prueba. Yo estaba mirando los datos de su gestión y son, al lado de la gestión actual, son paupérrimos de sus 2 gestiones. Tengo acá los datos. Entonces, digo yo, o sea, ellos creen que vos podés decir nomás que es una cuestión de sensación lo que vos decís. O sea, Claro. que vos tenés una sensación de que se recaudó 1.200 millones. Claro, y ahí hay un punto también fundamental. Aparte de la calificación de riesgo que tenemos, están el análisis que hace el Banco Mundial, el Fondo Claro. Monetario Internacional, organismos internacionales que te dicen, bueno, los países, las perspectivas de crecimiento de los países, ¿verdad? Y Paraguay está en 3 años consecutivos, estamos teniendo un crecimiento importante por encima de la media de los países de América Latina. Entonces, bueno, tenemos que remitirlo a los números. Los números dicen otra cosa. Sí, hay todavía muchas demandas y hay todavía situaciones que tenemos que seguir mejorando. Pero vuelvo a decir, es cuestión de mirar el vaso medio lleno o medio vacío y también cuál es la intención en eso, porque en realidad eso daña mucho a nivel internacional las opiniones, ¿verdad? Porque en realidad yo le pregunté a empresas muy importantes, no voy a decir los nombres por una cuestión también de respeto, y todos me decían gané más. Claro. Gané más en el 2023, gané más en el 2024. La ganancia demuestra eso. O sea, si estamos mal, ¿cómo es que van a ganar? Yo siempre tengo una cuestión, y lo que voy a decir primero me quiero referir, porque el estamos mejor o peor puede ser inclusive hasta una cuestión de sensación. Yo no puedo discutir que vos te sientas peor, te sientas mejor. Es tu sensación, es tu ámbito en el que te mueves, es tu vida, es algo personal.
Pero yo no puedo decir los datos que mintió el presidente de la República o mintió Óscar Orué porque dijo 1.200 millones. Cuando vos tenés que tener ese dinero depositado en el banco, ese número está en una estadística. Y además no es que el Banco Mundial te llame y te pregunta, Óscar, por WhatsApp, ¿estás ocupado? Sí. ¿Cuánto fue tu recaudación este año? Y voy a tirar un número. Ah, bueno, listo, anoto. Y pone en su planilla, me dijo Óscar Orué por WhatsApp, o le llama, Carly, ¿cómo salió tu inflación tanto? O le llama al presidente del Banco Central, ¿cómo está tu índice de precio? Bajó tanto, hubo una inflación de tanto. Y carga nomás de la planilla. Estos son documentos oficiales que si llegaran a ser falsos, pero estarías vos preso en este momento. No, totalmente. Yo creo que eso también es importante analizar y a sincerarnos, ¿verdad? Tampoco podemos decir, o sea, y eso es muy importante también aclarar, ¿verdad? Tampoco nosotros estamos diciendo que todo está perfecto. Hay todavía mucho por hacer, hay todavía desafíos que tenemos como gobierno, pero los números hoy demuestran que a nivel macroeconómico, ¿verdad? Y muchos me preguntaban, yo suelo ir a hablar, a presentar un poco todo lo que es el sistema tributario y cómo afecta el desarrollo económico en las diferentes ciudades. Y algunos me preguntaban, bueno, pero ¿cómo es que, bueno, la macro está bien, pero ¿cómo hacemos que la micro también funcione? Y estamos trabajando en eso, ¿verdad? Hoy tenemos programas, justamente lo que es Hambre Cero, lo que es programa Cheroa Porá, donde buscamos también que la gente sienta y que tenga las condiciones para poder acceder a un alimento para los niños, en el caso de lo que es una vivienda propia, ¿verdad? Ese desafío, ese anhelo que tiene la gente de poder desarrollarse, de poder mejorar su nivel de vida. Y creo que tenemos que seguir apostando a lo que es la educación. Creo que ahí es donde tenemos que concentrarnos como país, y no por una cuestión netamente de gobierno, sino que como una política de Estado. Cuando nosotros mejoremos ese nivel de educación y haya la capacidad de que se puedan desarrollar, de que puedan abrir microempresas, de que puedan encontrar trabajo más sencillamente, yo creo que vamos a tener... O ganar más en todo caso. O ganar, lógico, ganar más, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí. Pero el solo hecho de que aumente el consumo te habla de que la microeconomía también mejoró. Pues Sí. si aumenta el consumo, es que esa persona física consumió más. Y si yo veo que los grandes inversionistas en el rubro del comercio minorista, de las farmacias, de los shoppings, y veo los proyectos y las inversiones que están haciendo, de la comida rápida, que son todos segmentos que están dirigidos a la clase media-baja. La comida rápida no está dirigida a un sector de alto consumo. Entonces, si yo veo que un grupo está trayendo 3 franquicias nuevas de comida rápida, otro grupo está abriendo, ya abrió 40 farmacias, quiere abrir 400. Otro grupo se compra la mitad de una cadena de 500 mini supermercados, que es consumo masivo. Otro grupo está hablando el grupo de los shopping de invertir 450 millones de dólares en los próximos 3 años. ¿Para quién? ¿Para quién está abriendo? ¿Para la macroeconomía? Eso no es la macroeconomía. Eso es para la microeconomía, eso es para el consumidor final, no es para la manada de turistas que van a venir a nuestras playas este verano. Y esa es la ventaja que tenemos de la diversificación de la economía, porque antes dependíamos exclusivamente de los commodities, antes dependíamos exclusivamente del agro. El tiempo estaba mal, había una mala cosecha, no había ese dinero que entraba del exterior a Paraguay. Hoy se diversificó, hoy no solamente depende, el año pasado hubo sequía. Yo le pregunto, ¿sentimos nosotros en la recaudación la sequía? No sentimos, porque se diversificó la economía y hoy hay diferentes sectores que están aportando también. Por eso es que la decisión nuestra de mantener la presión tributaria, de mantener en este caso una baja tasa, de mantener el 10% de renta, de mantener el IVA, de no cambiar las reglas tributarias, no aumentar o no crear nuevos impuestos, es una decisión ya tomada, eso no hay discusión para nosotros y eso lo vamos a mantener hasta el 2028, que finalice este gobierno. Entonces, yo creo que hay que ser objetivos y hay que, podemos dialogar, podemos discutir, podemos tener posiciones diferentes, pero los números reales es difícil poder cuestionar porque uno mira, observa, se siente y las empresas grandes están realmente creciendo. Así es que... es cuestión de mirar, es cuestión un poco también de también cuál es la actitud que uno tiene ante esto. Vuelvo a decir, tampoco esto es que estamos 100% que estamos pintando un país de maravilla como decía el presidente de la República, sino simplemente sabemos dónde tenemos que apretar
Y yo siempre digo algo también, me tocó ya decir varias veces esto, ¿verdad? Desde la gradería muchos son Messi o Cristiano Ronaldo. Uno tiene que estar en la cancha y tiene que jugar el partido y tiene que dejar que, porque es muy fácil opinar, pero y él ya estuvo en dos gobiernos diferentes en un cargo, entonces realmente llama mucho la atención lastimosamente. Sí. Tenemos una pausa cortita. Pausa cortita, después seguimos con Óscar Orué, titular de la DENIT, Vipo. Sí, ya conoces la cuenta que cuenta de Vasa, la promo que mes a mes te premia. Mantienes saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vale de 500.000 guaraníes y en enero de 2026 podés ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las Islas Maldivas o a Puerto de Gallinas. Gallinas, se dice así. Más puntos, más chances, genera puntos extras con un ahorro programado, tarjeta de crédito adicional y mucho más. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta desde la app del banco directamente. Vasa a tu lado en cada logro. Increíbles ofertas por el aniversario en Bristol, más una cuota de regalo en tu próxima compra. Televisor Win 43 pulgadas en cuotas de 129.000. Televisor Win 32 pulgadas en cuotas de 79.000. Somier convencional Paraná en cuotas de 79.000. Además participas de una Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Vení, compra ya mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Titular de la DENIT, Óscar Orué. Quería preguntarte, la semana antepasada, y una publicación periodística, creo que yo una vez te había preguntado, de este informe que sacan todos los años, la famosa economía subterránea, con un monto, creo que, no sé si se llegó a reducir, 16.000 millones de dólares. Se ¿Puede llegó a ser? reducir. ¿Se redujo? Sí, en comparación al el mismo grupo económico, o sea, el mismo, en este caso, analista, o el mismo grupo analista, hizo el informe y se redujo la economía subterránea. Y a mí me llama también mucho la atención eso, porque no mencionaban cuánto fue el año pasado y cuánto se redujo. Porque ese es un dato clave. Todos publicaron de que la economía subterránea, en base al estudio que ellos hicieron, era 16.000 millones, ¿verdad?, de dólares. Sí. Pero hay que entender dos cosas, ¿verdad? Uno es que el crimen organizado es una realidad. Sí. Y el crimen transnacional es una realidad. Y ese número está incluido en esa economía subterránea. Entonces, el punto de vista de justamente ese análisis puramente, hay que tener en cuenta que hay dos situaciones. Uno que es actividad informal, actividad económica, compra, venta, servicio, etcétera, que no están inscritos, que no pagan impuestos. Y después está el crimen organizado, el narcotráfico, como dije, crimen transnacional, que también mueven mucho dinero. Pero eso, lógicamente, nosotros, si bien se calcula, no lo podemos considerar como que es que tiene que entrar en la economía formal, porque lo que se mueve por esos actos ilícitos o hechos ilícitos, bajo ningún criterio se puede incluir dentro de la economía, ¿verdad? Entonces creo que ahí también es importante que los que hicieron el análisis salgan y explican eso. Pero ¿de dónde, o sea, yo pregunto, ¿de dónde salen análisis? A mí me hace ruido ese tipo de números porque de repente me hacen acordar esos titulares que te dicen en los medios sensacionalistas. Según Forbes, la fortuna de Hugo Chávez es de 30.000 millones de dólares. ¿Y qué se pone? ¿Dónde se pone a sacar el número? Se ponen a pedir la cuenta de Hugo Chávez en el banco en Suiza, la cuenta en Panamá, sumaron la propiedad. Si es un dinero sucio que está escondido. Y es justamente eso, es Estimación, una estimación. ¿Pero en base a qué? Y en base a un estudio que ellos hicieron, tienen, justamente yo estuve viendo el informe, ¿verdad? Y tienen una metodología donde ellos hacen su análisis, ¿verdad? Y lo que, como te vuelvo a decir, ¿verdad?, lo que no mencionan es que disminuyó la economía subterránea según ese mismo grupo de estudio, ¿verdad?, que es una entidad que hace una ONG, ¿verdad? Y que definitivamente creo que es el único que aborda esa situación, ¿verdad? Pero yo tenía que estar, lastimosamente no pude estar en esa presentación, porque también iba a aclarar eso que estamos mencionando, porque a mí me invitaron al reporte, a la presentación del reporte o del informe,
y yo tuve que viajar al extranjero, lastimosamente, por eso es que también no hicimos esa ¿Y aclaración. cuáles serían las herramientas que se utilizan para hacer eso? A propósito de eso que también preguntaba Pipo, ¿cuáles serían esas herramientas Digo, que utilizan? ellos hacen estimaciones en base a ciertos números globales. Por ejemplo, informes del Banco Interamericano de Desarrollo, informe del Banco Mundial, informes sobre la criminalidad, de cuánto mueven. Todos esos números ellos meten en una fórmula y sacan en base a una estimación, en base a un modelo que se desarrolla económicamente. Entonces, vuelvo a decir, yo creo que para ser objetivos y para ser también, como bien mencionaba recién Jorge, sobre todo honestos intelectualmente, hay que decir, es una estimación. Queda como, y visto que fue tapa de diario, queda como que algo cierto, concreto, objetivo, y en realidad una estimación, ¿verdad? Porque el mensaje que deja eso es de que acá existe una informalidad tremenda, que nosotros no tenemos la mínima capacidad de formalizar. Y estamos hablando de un monto que casi equipara nuestro presupuesto general de la nación, 16.000 millones de dólares. Pero ese dato que hace referencia, a mí me gustaría generar un título interesante. O sea, la economía subterránea, que todos nosotros nos tiramos los pelos cuando vemos por el monto, es decir, en un año se redujo X%, y eso se traduce en números, no sé, 2.000 millones de dólares. Sí. El año pasado. O subió, no sé. No, pero bajó, dice. Ponerle, o sea, pero bajó, te dicen el tipo, pero yo le preguntaría, ¿y cuánto era el año pasado? ¿Está en tu página web? ¿Está en Sí, tu... sí, eso está. Por eso le voy a pasar a Jorge, te voy a pasar a vos también, Sí. Pipo, el informe del 2023 y el informe del 2024, ¿verdad? Porque lo que ahora presentaron corresponde al 2024. Y yo cuando he visto el informe, yo decía, hay una falta también de ser claro, ser objetivo, decir, bueno, en realidad se redujo. Por lo menos podíamos también tener un título que se redujo. Podemos discutir la metodología, podemos discutir el número, podemos estar o no de acuerdo, pero se redujo. Su propio informe dice que se redujo el número de la economía subterránea. Entonces yo rescato por lo menos lo positivo, ¿verdad? Que podía tener también una... Y siempre el sensacionalismo es el que vende, entre comillas, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces yo creo que hay que ser honestos aquí y decir, bueno, se redujo. Y vuelvo a decir, podemos discutir la metodología, la forma... Dijiste un tema que de dónde sale ese número, y ese volumen generalmente o principalmente viene de las estructuras del crimen organizado. Narcotráfico. Por ejemplo, el narcotráfico. Entonces, vos haces una comparación que hizo referencia, por cierto, el presidente Peña en su informe en la lucha contra el crimen organizado, los casos que vos tenías de cargamento de cocaína que caían en los países europeos. Sí. Y en 22 meses de gestión, nos decía el otro día el ministro Jalil Rashid, no cayó uno solo, lo que no significa que no caiga, pero no cayó uno solo. Y en la valoración nos decían de administraciones anteriores, eso significaba por lo menos 25.000 millones de dólares que movía, estimativos hacía que movía el narcotráfico, con esos cargamentos que caían en los países europeos, ¿verdad? Correcto. A mí me tocó estar en Bruselas y justamente impulsar todo lo que tiene que ver con los acuerdos de cooperación entre lo que es Holanda, entre lo que es también, en este caso, Bélgica, que tienen dos puertos muy importantes en Europa, y también con la gente de Portugal, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a seguir avanzando en eso, también el apoyo, el intercambio de información, el apoyo de los organismos internacionales también nos permiten seguir mejorando las prácticas para un mejor control en base a sistemas de gestión de riesgos. Y creo que eso es lo que nos permite hoy tener los resultados. Y nosotros, solamente la DENIP, en estos 22 meses incautó 10.000 kilos de cocaína en puertos, en zona primaria, ¿verdad? Entonces, creo que no es algo menor eso. Creo que está funcionando nuestro sistema y bueno, podemos equivocarnos. Los países más desarrollados de Estados Unidos tienen también un problema de lo que es ese crimen. Entonces nosotros no somos, no es que podemos decir está todo perfecto y poder garantizar de que no va a suceder. Eso yo no digo, pero digo que mejoramos y los números demuestran eso justamente. Y para cerrar, a propósito, creo que mencionaste en algún momento este aumento en la recaudación, porque hablaba la semana pasada con el ministro de Economía y hacía referencia a quiénes es lo que ustedes le andan leyendo mucho, ¿verdad? Porque recién mencioné, a quienes le leen, digo.
Porque recién dijiste, leí algo en redes sociales que dicen que la economía mejoró, entonces aumenta la recaudación. Y me invocaba el ministro de Economía de que analistas económicos sostienen de que hoy está Paraguay, la región, viviendo o tenemos viento a favor. Entonces eso nos toca a nosotros y por eso hoy tenemos esta proyección en materia de crecimiento económico. Pero nosotros no somos una isla. Si miramos el crecimiento económico, la proyección de los países de la región no supera el 2%. Sin embargo, nosotros la estimación que tenemos es mucho más del 4%, el doble, ¿verdad? Sí. Entonces eso no es porque la economía global está a viento a favor, eso no es real, tenemos una moneda estable, tenemos una inflación controlada y estamos expandiéndonos en el ámbito. El Fondo Monetario hacía en su último reporte el reconocimiento de lo que es Paraguay, ¿verdad? Por eso nos van a dar casi 300 millones de dólares ahora. Entonces, yo creo que hay también, bueno, por lo menos a nivel internacional están reconociendo eso, ¿verdad? Y eso no se hace en base a qué te dijo el presidente en su informe nomás, sino que es su propia gente recopilando información acá. Sí, y también algo, Pipo, que yo por lo menos rescato mucho y que veo por lo menos la misma clase política, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, reconocen el trabajo que hacemos desde la DENIT. O sea, yo escuché, visto las sesiones y realmente ellos reconocen. O sea, yo creo que hay, en el fondo, ellos se dan cuenta de que estamos corrigiendo, estamos mejorando. ¿Verdad? Entonces, yo creo que tenemos que seguir en ese camino. El desafío es el triple o el doble porque uno llega y no tiene que quedarse, decir, no, ya llegué acá y está todo bien, ¿verdad? Dormirse sobre los laureles. Totalmente. Esa es la frase correcta en este caso. Bueno, director, gracias por su tiempo, muy amable. Jorge, Pipo, gracias también a toda la teleaudiencia y bueno, un placer siempre estar aquí en Caro Cruz. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta, Óscar González, ministro de Defensa Nacional, va a estar con nosotros. Pausa, venimos enseguida. Trae un tucano. Trae un tucanito. Un pájaro. Bueno, hacemos la pausa. ¿Vos qué tenés? Sí, señor. ¿Querés hacerlo? Hacelo con los préstamos personales de Basa. Podés cumplir eso que hace tanto tiempo querés. Pagar cuotas. Paga cuotas reales de solo 35.000 guaraníes por millón para lo que quieras. El viaje de tus sueños, el quincho que venís posponiendo, ese concierto en Argentina o en Brasil que esperás hace tiempo, tu setup gamer, lo que quieras, hacelo con Basa. Contactos al 021 618 7070, Basa a tu lado en cada logro. Un vino italiano, un Montepulciano del Abruzzo, italiano, importado en Paraguay por Italia, Food and Wine. Pueden buscar en Instagram, hacer sus pedidos, buscarlo en los supermercados. Y también un Parmigiano Reggiano acá, denominación de origen controlada, el auténtico Parmigiano Reggiano, solo en Italia, Food and Wine, ya saben. Muchas gracias. Y a Casa Mingo por la vajilla, platos, copas, como siempre, acompañándonos. Bueno. Se manchó un poquito acá, quería la botella al servir, hay que tener más cuidado. ¿Cómo servir, verdad? No, me parece que... Los perros a veces sirven como cerveza la botella. No. Bueno, le saludamos al ministro Óscar González, ministro de Defensa Nacional. ¿Cómo estás, ministro? Muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a dejar al final para los tucanos. ¿Querés? Como usted quiera. La semana pasada, estos operativos que se dieron en busca de desarticular toda la estructura de una persona buscada que prácticamente tiene, según dicen, el dominio del departamento de Canindeyú para el narcotráfico, que es Felipe Santiago Acosta, alias Macho. Dos operativos importantes. El primero, Yarararius. El primero, no sé quiénes ponen los nombres de los operativos, y ahí vimos la estructura que tenía este hombre, todo el arsenal, parece que también estaban vinculados a armatráfico. Sí. Y después lo de la semana pasada, el operativo Barrett,
que dieron también con uno de los considerados brazo derecho de alias Macho. Y ahí nos llamó la atención, ministro general, 2 militares. Vimos la fotografía que según las investigaciones habrían formado parte del equipo de Macho. Y leí entrevistas que te hicieron colegas y hacías referencia, y yo siempre he valorado la política de la institución a tu cargo de salir, dar la cara, de no ocultar absolutamente nada, en los casos incluso de denuncias de abusos que se dieron en instituciones, en cuarteles, ahora la participación de estos militares. Hablaste de una cooperación de Colombia. Explícanos, por favor, en qué se trata eso. Jorge, la cooperación de Colombia es bastante ya antigua, entre comillas. Hace años que nosotros tenemos la cooperación de Colombia en capacitación, en los diferentes campos, especialmente en el sector, en el campo de la inteligencia y también en operaciones. Y lo que yo hacía referencia días anteriores era a un esfuerzo nuevamente que está haciendo el Batallón de Inteligencia Militar, el BIMI por sus siglas, y está este batallón, el comandante, el coronel Casco, está trayendo a varios capacitadores colombianos para el trabajo del polígrafo. Nosotros consideramos demasiado importante que se desarrolle aún mejor el tema de los polígrafos, porque con ese sistema estamos detectando cuando un personal no es honesto, no es fiel, y eso es fundamental para que nuestras operaciones tengan éxito. Y hacía referencia, Jorge, al tema de los 2 suboficiales que fueron imputados por la Fiscalía, y efectivamente nosotros, el comandante de las Fuerzas Militares y yo, sabíamos de que estos 2 suboficiales estaban en la mira de la Fiscalía. La Fiscalía nos pidió que guardáramos el sigilo para no echar a perder la investigación más grande. Claro. Sí. Y nosotros ya le teníamos prácticamente bajo vigilancia, sin interferir para nada, sin preguntarle nada a ninguno de ellos, reitero, para no entorpecer las investigaciones. Y efectivamente ahora están estos 2 oficiales, están en la cárcel militar de Viñascué, pero a cargo de la justicia ordinaria, no de la justicia militar. ¿Por qué se da eso? Ellos van a ser procesados por la justicia ordinaria y no por la justicia militar. Sí. ¿Sabes por qué esto, Pipo? Porque lo que no queremos es entorpecer la investigación, y si interviene la justicia militar, va a haber un litigio de competencia entre la justicia militar y la justicia ordinaria, y eso tiene que ser dirimido en la Corte Suprema de Justicia. Y eso va a tardar, va a ser costoso. Entonces nosotros, con un criterio de ser ágiles, entonces dejamos que la justicia ordinaria haga su trabajo, y nosotros, el Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, vamos a estar colaborando estrechamente, estamos colaborando estrechamente. De hecho, estamos luego haciendo estos trabajos nosotros en el norte. ¿Ustedes consideran de que una herramienta para sanear la institución, para erradicar los vínculos, hechos de corrupción dentro de las filas militares, una herramienta válida sería la utilización del polígrafo? Sí, señor. Es una herramienta más, pero lo importante es el proceso de selección para el personal que va a ir a hacer tareas delicadas. Hay que seleccionar bien, lo estamos haciendo, y con todo eso también vamos a hacer este proceso. De hecho que lo estamos haciendo luego. El polígrafo se está aplicando luego, porque realmente no hay tecnología, no hay armamento, no hay nada que valga si no existe la honestidad en
en los efectivos militares que se encargan de operar esas cosas. ¿Qué hacían estos, en la estructura de Macho, estos dos militares? Lo del policía sí sé porque era el que avisaba los operativos en las rutas, Sí. o sea, le iba limpiando el camino, le decía, "Oh, ahora sí, ahora no", y, ese sí, pero ¿qué hacían estos Los oficiales? dos suboficiales militares lo que hacían era proveer de cartuchos y armamentos, de calibres menores hasta ahora. No tenemos todavía exactamente el grado de involucramiento que tienen estos dos oficiales, pero sí se sabe que estaban vendiendo al crimen organizado cartuchos y armamentos. ¿Y de dónde conseguían? Eso está por verse. La Dirección General del Material Bélico tiene un sistema integrado que funciona muy bien y con la trazabilidad que con eso se consigue, nosotros vamos a develar totalmente esto. Esto se va a saber de punta a pértigo qué es lo que estaban haciendo estos dos suboficiales. También la Fiscalía nos dice que estos dos oficiales pasaban información al crimen organizado. Pero sí, nosotros no negamos, yo no niego que eso pueda ocurrir, pero las informaciones que ellos pudieron Podían haber manejar, manejado no van a ser importantes porque por el grado de... No están en la línea donde se maneja Sí, las por el nivel de informaciones. mando Sí. que ellos manejan, no les va a permitir tener información muy sensible, pero la intención ya es suficiente porque están perjudicando a sus propios camaradas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que están haciendo un trabajo muy peligroso, muy constante, y ellos están dándoles insumos a los enemigos prácticamente. Es muy grave lo que ellos cometieron. Nosotros, aparte de avergonzarnos por esa situación, estamos decididos a que se les sancione severamente. Pero las Sí. penas en la justicia militar son diferentes en gravedad que la justicia civil, en la justicia ordinaria, perdón. Porque, como usted dice, yo si estoy dándole información al enemigo, Sí. eso en la hipótesis de conflicto, prácticamente de fusilamiento, Sí. ¿verdad? Ahora, yo sé que no hay pena de muerte en el Paraguay, pero ¿cómo se maneja en la justicia militar? ¿Cuál es la pena máxima que se maneja en la justicia militar para un caso grave como este? Dependiendo de está la tipificación que corresponde a cada hecho punible, ¿verdad? Ya sea delito o crimen. Y las expectativas de pena, o sea que la pena máxima es igual a la justicia ordinaria, no podemos nosotros salir de eso. Es más, estamos nosotros presentando proyectos de ley para modificar, para renovar el Código Penal Militar, el Código Procesal Militar y la Ley de Organización de la Corte Suprema de Justicia Militar. Porque la ley que tenemos ahora data de los años anteriores a la Constitución Nacional. O sea que nuestro Código Penal Militar es obsoleto. O sea que los jueces están haciendo las modificaciones para ponerse no en contra de la Constitución, ¿verdad? O sea que nuestra ley militar es dura, eso sí, y debe ser más dura que la ley ordinaria. Eso es categórico. Es interesante esto que expones y las imágenes de los que están involucrados o estarían involucrados, ¿verdad? Sí. Según la investigación, porque ese mensaje es importante transmitir por parte de las autoridades que son ustedes, del comandante de las fuerzas militares, también del ministro de Defensa, Sí, señor. para otros casos, ¿verdad? La mitad después, esto uno supone que, y encima sometido a la justicia ordinaria, Sí. uno supone que van a cuidarse un poco más. Sí, señor. No, de hecho que esa es la línea del gobierno, no solamente del Ministerio de Defensa, del gobierno de Paraguay. El propio presidente de la República suele decirle a los militares, yo les voy a apoyar, les voy a dar todo mi apoyo, pero así también les exijo disciplina y honestidad. Él siempre suele decir eso en las formaciones militares. Y bueno, y nosotros acompañamos eso porque no hay otro camino, Jorge. No podemos ser permisivos porque eso va a generar la indisciplina en las Fuerzas Armadas, eso es inadmisible. Por último, antes de ir al otro tema, ¿vos viste las imágenes
las armas que se incautaron en estos operativos. Sí, señor. Yo decía, ¿dónde usan ellos? Yo entiendo y vemos estas películas de los narcotraficantes que se enfrentan entre grupos, pero acá ellos se arman así hasta los dientes para enfrentar a las fuerzas operativas que eventualmente puedan ir a buscarles, ¿por qué se arman así con ese nivel de armamento? Jorge, una hipótesis Sí. que nosotros levantamos a partir de la última acción en contra de este grupo criminal, cuando fueron encontrados en ese campamento armas de grueso calibre Sí. y uniformes militares, camuflados militares, réplica de nuestros camuflados. Una de las hipótesis que el Batallón de Inteligencia Militar levantó es que este grupo podría haber estado preparando un ataque a uno de los retenes militares instalados en las vías de acceso de cualquier zona. O sea que con esos uniformes ellos podrían haber estado acercándose a los efectivos militares para disparar en contra de ellos. Es una hipótesis que nosotros manejamos. De hecho, perdón. Por eso yo estoy diciendo que es muy grave lo que está ocurriendo. A una cuestión meramente televisiva, pero estaba viendo esta serie brasilera ADN el delito. ADN el delito, donde muestra cómo operan estos grupos, y operan con armas automáticas de calibres altos, 7.62, 7.65, calibres importantes, Sí, señor. es más, inclusive en algunos casos, contra la propia policía. Entonces, obviamente, un patrullero policial, de donde bajan 4 o 5 agentes armados con 9 milímetros, con 38, o no sé qué están usando en el momento, se ve avasallado por estos fusiles automáticos con 70, 60, 50 tiros de alto calibre que atraviesan las puertas de la patrullera, atraviesan, inclusive hasta los chalecos pueden atravesar. Entonces, por eso imagino también que la respuesta de ustedes tiene que ser del mismo nivel. Claro, por eso que se justifica el empleo de las Fuerzas Armadas en el interior del país, después de la modificación de la ley 1337 en el 2014, ¿verdad? Pero esa utilización de las Fuerzas Armadas no debe ser fuera de la doctrina de empleo, y explico eso, cómo funciona. Un grupo criminal que tiene como este grupo armamento de guerra, tienen entrenamiento pseudo militar y sobre todo esa decisión de querer ponerse por encima de la facultad soberana del Estado paraguayo en nuestro propio territorio. Entonces ahí se justifica doctrinariamente que las Fuerzas Armadas sean utilizadas como elementos de combate. Nosotros no podemos utilizar las Fuerzas Armadas para hacer patrulla en los barrios, persiguiendo a delincuentes callejeros, porque el armamento que usa la Fuerza Armada es de calibre muy elevado, ¿verdad? Pero sí para enfrentar a este grupo, a este tipo de grupos que fue enfrentado días anteriores. Por lo que está diciendo Pipo, nosotros no de ninguna manera reemplazamos a la policía. No es esa no es el entendimiento que se tiene que tener, pero ante un enemigo con características, entre comillas, pseudo militares, entonces nosotros doctrinariamente y legalmente tenemos la libertad para accionar. Bueno, cambiando de tema, ministro, el tema de los supertucanos, a mí me llamó la atención, el jueves a la mañana le hizo una entrevista al gobernador Arturo Méndez, gobernador del departamento de Alto Paraguay. Sí, señor. Hablamos un montón de cosas, entre paréntesis, le están imprimiendo mucha celeridad en dotarle de infraestructura a ese departamento. Vos conocés con todo lo que el problema que tuvieron de la sequía, después la inundación, la asistencia que sé que colaboraron también ustedes desde el Ministerio de Defensa, los militares, etcétera, etcétera. Yo le pregunté, en medio de la entrevista de los temas que hablamos, ¿oís vio la pista clandestina? Le digo. Oís, me dice. Sí. ¿Y cuál fue su siguiente respuesta? Perdón que lo mencione al gobernador. Dice, nosotros creemos que esto ya va a empezar a disminuir con la llegada de los supertucanos. Sí. Entonces, ¿qué te dice esa lectura que tiene el gobernador? Que ni siquiera hace falta ponerlos en vuelo a
a estos supertucanos ya genera un efecto Claro, disuasivo. disuasivo, Sí, señor. que me parece que también forma parte de una de las estrategias que se pretende llevar adelante con la compra, con esta adquisición tan importante de los supertucanos. Claro que sí. Pero nosotros no vamos a quedarnos en eso, Jorge. Estamos a punto de recibir, y esto quiero explicar bien el tema de los radares. Los aviones ya tenemos. Tenemos 4 ya acá en Paraguay de 6 que fueron adquiridos por el gobierno de Paraguay con una inversión de 105 millones de dólares y más el radar que se adquirió, ya se pagó eso al programa FMS de los Estados Unidos con un sistema de mando y control por 45 millones de dólares ambos. Eso ya está. Ahora estamos a punto de recibir los 2 radares móviles, por supuesto de menor alcance, que fueron revitalizados en Israel, porque son de fabricación israelí. Cuando esos 2 radares lleguen, ya vamos a empezar a operar con los aviones supertucanos. No vamos a anunciar cuando llegan los radares. Silenciosamente vamos a instalar esos radares conforme a las informaciones de inteligencia que tengamos y por lo menos yo espero que tengamos resultados en la brevedad posible, porque eso es lo que pide el pueblo, pide la población y ni qué decir nuestro comandante en jefe. La línea del presidente es dar un golpe certero o varios golpes certeros al crimen organizado, para que, lo que estás diciendo, Jorge, para que los otros estén persuadidos de no realizar más este tipo de acciones criminales. Acá la teoría habla de que estos vuelos clandestinos son los que traen la cocaína Sí. o lo que sea, el producto que sea de la zona de Bolivia, Perú y compañía. Sí, señor. Y estarían aterrizando en el Chaco para luego transportarlos vía terrestre a la región oriental. Sí. La idea es detectar ya los vuelos, bajar esos vuelos y cerrar el espacio aéreo a este tipo de vuelos. Sí, señor. Estas operaciones son parte de un sistema. No es que uno tiene que pensar, llegaron los aviones supertucanos, van a ser pilotados por pilotos paraguayos y va a ser solito él el que va y persigue, el que vaya a perseguir a los aviones irregulares, de vuelo irregular, mejor dicho. Esto es parte de un sistema. Varias instituciones vamos a trabajar juntos, la SENAT, la Policía Nacional, los organismos de inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía, como también de la SENAT y de la Dirección de Inteligencia también, ¿verdad? O sea que esto, y ni qué decir el control de la Fiscalía y del órgano jurisdiccional. Van a ser operativos grandes, entre comillas, que van a permitirnos dar golpes realmente contundentes, porque derribar nomás una aeronave con un cargamento de cocaína no nos sirve de nada. Se va a perder las pruebas, se va a perder el testigo, se va a perder la cadena de dónde vino el avión, a dónde va. Entonces, esto tiene que ser una operación bien realizada, bien coordinada por todas las instituciones involucradas de parte del Estado paraguayo. No sé si se puede revelar, pero un reclamo permanente, porque recuerdo que le habíamos preguntado al actual titular de la DINAC, ¿cómo es que se llama? Nelson Mendoza. Sí, señor. Nos dijo, nosotros hicimos una evaluación, una revisión y lo hemos entregado al Ministerio del Interior, le entregamos a la SENAT y le entregamos no sé si al Ministerio de Defensa o a las Fuerzas Armadas, esa información de las pistas clandestinas. Estos supertucanos podrían utilizarse para la destrucción de esas consideradas pistas clandestinas. La destrucción de las pistas clandestinas puede hacerse por varios métodos. Uno de los métodos es con las maquinarias del Comando de Ingeniería y con explosivos del Comando de Ingeniería. Es cuestión de que tengamos las coordenadas y las órdenes judiciales, porque tampoco es fácil tener la lista de pistas clandestinas e ir a bombardear. Tenemos que tener las órdenes judiciales respectivas, ¿verdad? Pero los aviones supertucanos, creo, no estoy seguro, creo que no están para eso.
están para por eso te Derribar, decía, sí. cuál va a ser la estrategia, hasta qué punto se puede contar. Cuando ya llegaron estos aviones, ya se hizo la capacitación de quienes van a pilotar estos aviones. ¿Cuál es la operativa? Dijiste que de manera silenciosa se van a instalar Sí. los radares, porque no tiene sentido tener los supertucanos sin los radares, van a trabajar de manera coordinada. Sí. Se detecta una aeronave en situación sospechosa. Sí. Y salen los aviones Y ahí supertucanos. automáticamente, Claro. Automáticamente salen ¿Quién los tiene el aviones. control de eso? ¿Las Fuerzas Aéreas? Sí, el Las comandante Fuerzas- de la Fuerza Aérea. Comandante de la Fuerza Sí, Aérea. en línea directa con el comandante de las fuerzas militares y el comandante en jefe. Ah, ok. Así, o sea, sí, Sí, señor. Y se va a usar solamente para eso. Solamente Control para eso. del espacio aéreo. Solamente para Y eso. disuasión. Claro, disuasión. ¿sí? Ok. Disuasión. Y ahora llegaron 4, quedan 2 más. 2 que estamos previendo recibir antes de fin de año, Que era la fecha original. que era luego la fecha original. Y después yo creo que ahí cerramos el círculo. Leí el otro día esta inversión que nos mencionaba también el ministro de Economía y Finanzas. Sí. Nos costó caro esto. Sí. O sea, estamos hablando de, con los radares, redondeando más o menos 150 millones de señor. dólares. 150 millones de dólares. Y era una cuestión, me gustaría que ya lo hablaste una vez, pero hacer otra vez referencia a esto, porque la semana pasada nomás leía una publicación de una senadora de la oposición, decía, gastamos esta cantidad de dinero mientras faltan medicamentos en los hospitales. Ese argumento que siempre escuchamos, pero a la vez son los mismos actores políticos que siempre han reclamado la presencia del Estado a la hora de hacer frente al crimen organizado. Sí. Y esta es una forma de demostrar la presencia del Estado y eso por supuesto cuesta plata. Sí. Y una inversión importante que se ha hecho es en la adquisición de estos aviones. Sí. Resulta ser, Jorge, que los fines del Estado, de ahí hay que partir la teoría de Estado. De esa forma el presidente de la República está analizando y tomando decisiones, en base a lo que voy a decirles. Los fines del Estado son el bienestar general y la seguridad integral. El bienestar general se nutre del desarrollo nacional, o su herramienta es el desarrollo nacional, y la seguridad integral, la defensa y la seguridad. Esos 2 fines deben de ser entendidos y atendidos por el gobierno en forma simultánea, porque de lo contrario, si solamente el gobierno se preocupa por el desarrollo, descuidando la defensa, ese desarrollo no tiene condiciones de proyectarse y mucho menos de asegurarse de que eso siempre se mantenga así, el desarrollo en auge. Tiene que estar amparado, apoyado y protegido por la defensa. Y voy a dar un ejemplo nuestro. En los años 2010, un poco antes, 2007, 2008, 2010, cuando los mal llamados EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, asolaron la zona norte, impedían que los agricultores cultiven. Los que podían cultivar, a eso se les prohibía cosechar. Secuestraban a ganaderos. O sea que impedían el desarrollo porque no teníamos seguridad en esa zona. Cuando después del 2014 intervino el Comando de Operaciones de Defensa Interna, a esta altura, todos estos grupos criminales no tienen condiciones de ir a prohibir nada. Los 3 departamentos vuelven a ser departamentos florecientes en su agricultura, en su ganadería, inclusive en el comercio. Y otra vez aportan al fisco. O sea que sí, tienen que ir de la mano ambos fines. Y no hay que hacer confrontar esos 2 sectores. Cuando la gente dice, en vez de comprar aviones supertucanos, ¿por qué no compramos elementos para hospitales? Están pretendiendo hacer confrontar esos 2 fines y esa es una equivocación. Sí. Esa es una equivocación porque no es así que se maneja el Estado. Por último, para cerrar, ministro, contaron la historia de esta mujer piloto, que vi que es una nota pintoresca. Sí, La oficial, que creo que va a pilotar una de estas sí, aeronaves. la teniente primero Cintia Marecos es piloto de caza y hay otras mujeres que son pilotos de caza en la Fuerza Aérea Paraguaya. Ella
es tan piloto como cualquier otro hombre. Es más, vino pilotando una de las aeronaves desde San Pablo, aterrizaron en Foz de Iguazú y el otro día llegaron acá, hicieron las demostraciones, todo. A mí no me sorprende, Jorge, porque a las mujeres solamente hay que darle oportunidad. Fíjense CIMEFOR. En Así CIMEFOR se anotaron 1080 mujeres, 850 hombres. Pero eso no es todo. El rendimiento en la instrucción militar fue superior de parte de las mujeres que de los hombres. Es una cosa que realmente hay que valorar. Nosotros desde el Ministerio de Defensa hace tiempo que decidimos de que no podíamos seguir prescindiendo del potencial de la mujer para la defensa. No, el potencial de la mujer sabemos luego en salud, en educación, en economía, en todo. Pero la gente no sabía el potencial que tenía la mujer para la defensa nacional. Ya nos dieron ejemplos en la historia, en la guerra de Triple Alianza, la guerra del Chaco, y ahora también. Pero es increíble. Esta es Cintia Orué, en la publicación. Sí, ella es. Cintia Orué, primera paraguaya en pilotar un Super Tucano. Sí. Ella es. Qué interesante. ¿Cuánto, habiendo 6 Super Tucanos, los Tucanos modelo anterior siguen en vigencia algunos, verdad? Todos. ¿Cuántos son esos? Son 6. Esos 6 también podrán ser utilizados para los mismos fines. Claro que Ahora, esa guardia que va a haber evidentemente permanente en las diferentes bases aéreas que van a estar distribuidos los aviones, va a obligar a que haya por lo menos 3 pilotos por avión o una cosa así. Sí. Estamos hablando de 3 por 36 pilotos, 40 pilotos. Sí, ¿Cuántos señor. pilotos de caza tenemos en este momento? Para los Super Tucanos están preparados 15 pilotos y los Tucanos tienen luego sus pilotos. O sea que el esfuerzo que está haciendo el comandante y los componentes del Estado Mayor de la Fuerza Aérea es inmenso. El personal de la Fuerza Aérea está muy motivado. Para nosotros es un orgullo. No solamente, estamos orgullosos no solamente por los Super Tucanos, sino por el personal de la Fuerza Aérea, por el ser humano de la Fuerza Aérea Paraguaya. Ahora, la instrucción de esos pilotos que vuelan Tucano y que vuelan en Tucano, el modelo anterior, no me acuerdo el modelo, pero el Tucano normal, el modelo anterior, esos pilotos probablemente van a hacer el curso de capacitación para Super Tucano. ¿Se va a hacer acá, ya se puede hacer acá o tiene que ser siempre en Brasil en fábrica? Bueno, te explico. Estos, como parte del contrato de compra de los aviones Super Tucanos, estaba la capacitación de 8 pilotos para Super Tucanos. Y esos 8 pilotos eran luego pilotos de Tucanos. O sea pero la tecnología que tiene este avión Super Tucano es superior y obviamente necesita que el piloto tenga un adiestramiento y una capacitación para actualizarse, ¿verdad? Y el comandante de la Fuerza Aérea hace poco me mencionó que tiene a la fecha, tiene 15 pilotos para Super Tucanos adiestrados y en condiciones de ser empleados. Y los demás podrían, o sea, es como una carrera también, me imagino que para el piloto de Tucano hoy llegar al Super Tucano también es parte de su meta dentro de su carrera militar, ¿verdad? Sí, y hay una muy buena transferencia de tecnología y de conocimiento. O sea que los técnicos de la Fuerza Aérea Paraguaya son capacitados por los técnicos brasileños y certificados. Existen mantenimientos, por ejemplo, que antes teníamos que llevar nuestras aeronaves al Brasil para realizarse. Ahora los técnicos paraguayos ya pueden hacerlo acá. Y estamos en el proceso de certificación de esos técnicos para que en vez de encima que no vamos a llevar nuestros aviones al exterior para que se hagan esos mantenimientos, vamos a estar en condiciones de ofrecer ese servicio a fuerzas aéreas de países vecinos, a la Fuerza Aérea Uruguaya, a la Argentina, ¿por qué no a la brasilera también? Para que traigan sus aviones y hagan esos mantenimientos acá en Paraguay. A eso apuntamos. Obviamente que hay todavía un camino que andar, pero lo que realmente a mí me agrada mucho es ese afán de progresar, de proyectarse mentalmente, profesionalmente, tanto de los técnicos como de los pilotos de la Fuerza Aérea Paraguaya. Perfecto. Ministro, le agradecemos su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes.
Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros el diputado colorado Alejandro Aguilera. Pausa, venimos enseguida. Increíbles ofertas por el aniversario en Bristol, más una cuota de regalo en tu próxima compra. Televisor Win 43 pulgadas en cuotas de 129.000. Televisor Win 32 pulgadas en cuotas de 79.000. Somier convencional Paraná en cuotas de 79.000. Además, participas de una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Vení, compra ya mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuarto bloque en Carao Cruz. Estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal. Ya le saludamos a nuestro siguiente invitado, el diputado Alejandro Aguilera, diputado nacional colorado por el departamento de Guairá. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar aquí. Pipo, un fuerte abrazo. Me quedé medio colgado de Guairá, sino, me perdí. Entre paréntesis, vi que estuvieron la semana pasada los pobladores de Paso Yobay y también los representantes de esta empresa, Lampa, pues un proyecto medio raro que presentó el bloque democrático. ¿Por qué digo proyecto raro? Claro que no leí el proyecto, pero me quedo con lo que me decían los que participaron de esa audiencia pública. Presentaron un supuesto informe de algunas organizaciones y que hacían referencia a que se estaba contaminando con la utilización de cianuro. Y yo pedí el informe para tener los detalles técnicos y dice, no, es confidencial, no se puede dar el informe. Cianuro entonces, el informe técnico que generó la redacción, la elaboración de un proyecto de ley no se puede socializar. ¿Qué confidencialidad puede tener? ¿Qué interés? Es raro, ¿verdad? No sé, ¿escuchaste eso, verdad? Sí, mira, es raro desde el inicio, te cuento por qué. Yo también he presentado un proyecto de ley sobre la prohibición del uso del mercurio, que es lo realmente más nocivo que existe en la minería, prácticamente en todo el mundo ya no se usa, y también del cianuro. Obviamente yo soy representante del departamento del Guairá, conocemos la situación del distrito de Paso Yobay y el impacto social que genera la minería, y misteriosamente después de 2 semanas también el Senado, la bancada democrática presenta un proyecto casi calcado al nuestro. Realmente nos llamó bastante la atención. Nosotros el lunes hicimos una audiencia pública en la Cámara de Diputados, donde estuvieron los representantes del AMPA, estuvo el representante del MADES, los mineros, estuvo el intendente de Paso Yobay, los concejales municipales. Cursamos también invitación a la diócesis de Villarrica. El ingeniero Irala estuvo conectado vía Zoom en representación de las diócesis. Realmente fue un debate muy enriquecedor porque nos quitamos muchas dudas de encima y bueno, nosotros realmente lo que queremos es con este proyecto es que la minería siga trabajando, cuidando siempre el medio ambiente. Claro. La minería ha cambiado Paso Yobay, está generando 2.000 fuentes de trabajo. No existe una guerra mineros versus yerbateros como están queriendo instalar ciertos actores políticos. Es más, la gran mayoría de los mineros son yerbateros, porque son de la comunidad de Paso Yobay. Ahí pues no es una minería donde se enriquece una persona, un empresario. Prácticamente se socializó la minería, porque la forma de procesar el mineral, el oro que hay en Paso Yobay, hace que haya un efecto goteo. Por eso tanta generación de fuentes de trabajo. Están trabajando 200 tumberos, 100 operadores de máquinas pesadas, químicos, trabajan los personales mismos de las piletas que le llaman donde se hace el procesamiento del oro y todo lo que eso conlleva entre taller, supermercado, todo lo que genera la cadena de producción. Es el pulmón de la ciudad. Realmente, y también están los propios mineros están construyendo ahora un hospital, van a invertir más de 5.000 millones de guaraníes en una promesa, ya se está iniciando las obras. En fin, es un desarrollo económico demasiado importante, pero también nosotros entendemos la preocupación que hay de ciertos sectores ante denuncias, pero siempre las denuncias tienen que ser responsables, por eso es que convocamos nosotros a esa audiencia pública. Y también hay que resaltar algo.
desde que asumió el gobierno de Santiago Peña, el MADES está presente en Paso Yobay. Antes era tierra de nadie. Hoy el MADES está presente. Uno quiere, si quiere trabajar en el procesamiento del mineral, tiene que tener un estudio de impacto ambiental, tiene que tener permiso del MADES, tiene que tener permiso de la municipalidad de Paso Yobay. La gobernación con la Secretaría del Medio Ambiente también está haciendo periódicamente, está controlando el lugar. O sea, realmente se están respetando las normas vigentes. Si uno se pasa a la raya, obviamente tiene sus consecuencias. No sé si fue el año pasado que hubo un problema con uno de los pileteros, el MADES lo multó con más de 1.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que proponemos ahora? Criminalizar el uso del mercurio. No solamente que uno ya se salve con el pago de una multa, ¿verdad? Y luego pueda seguir haciendo desmanes, sino que criminalizar, elevar la pena para que sea pena carcelaria, ¿verdad? Porque, vuelvo a insistir, no estamos en contra de la minería, creemos que la minería debe seguir trabajando y aprovechar esa tierra mineralizada tan rica que hay en Paso Yobay, ¿verdad? Pero en equilibrio con el medio ambiente, sin dañar el medio ambiente. Y bueno, que se siga generando fuentes de trabajo, que es lo que nuestro país necesita. Sí. Básicamente, yo no estoy perdido acá. ¿Cómo se hace la extracción? ¿No se saca a nivel de tierra? Porque yo he visto cómo se extrae oro en película, de repente de los cauces de los ríos, están colando ahí, revisando si encuentran. Esto se saca de una mina cavada, se lleva ese material a una planta de procesamiento. ¿Dónde entra el mercurio y el cianuro ahí? Dependiendo del tipo de material. Hay material que es más rocosa, que se tiene que hacer a través de molinos, y hay material que es más tierra, que se tienen que hacer en piletas. Son piletas de 9 por 100 metros, 9 anchos, 100 metros de largo. Se cargan ahí la tierra, no sé, 200, 300 tumbas de tierra, cargan una pileta y hay un sistema de goteo. Se usan las mismas mangueritas que se utilizan en la horticultura para el sistema de regadío. Hay una pileta rica que le dicen que es una pileta más chica, donde ahí se pone el cemento, cal, se usa el cianuro y se hace el sistema de goteo durante varios días, 10 días, 2 semanas, dependiendo de lo que el profesional químico va indicando en el procedimiento. ¿Qué es lo que hace el cianuro? Hace que el oro se despegue del mineral, ¿verdad? Luego, una vez que termina ese proceso, eso se lleva a un laboratorio, y tiene un procedimiento final, ¿verdad? ¿Y ese cianuro se vuelve a utilizar? No, el cianuro, la cal lo que hace es que regule la nocividad del cianuro. Okay. Y también otro sistema para matar el cianuro, digamos en palabras sencillas, es que una vez que se use toda esa tierra se quita con maquinaria pesada de la pileta, se esparce y el sol en 3 o 4 días elimina todo el cianuro. O sea, hay procedimientos que justamente el MADES enseñó no habría minería en el mundo. O sea, claro, no, hay procedimientos que el MADES fue enseñando a los mineros, que hay un trabajo conjunto ahí, y justamente para cuidar el medio ambiente. Bueno, cambiando de tema, esto surgió nomás por el tema de la audiencia que vi, como sos de ahí, sé que manejas perfectamente el tema, por eso decidimos preguntarte. Yendo al tema por el cual te convocamos. La semana pasada, un día antes del informe de gestión del presidente Peña, a mí me llamó la atención una discusión y vi que tomaste intervención, y tiene que ver también esto con el informe del presidente Peña. Colegas tuyos menciona 3. Raúl Benítez, el mismo discurso, Mauri Espínola y después el liberal Billy Baezque. Y hablaron sobre el Ministerio de Urbanismo, Cherokee Poná, y exponen una cuestión falsa. Así es. Entonces, porque ellos dicen, y Mauri Espínola dice, Don Guajeilan Boriajupe la Cherokee Poná. Y vos decís, pero Cherokee Poná se explicó hasta el hartazgo, es para la clase media trabajadora. Los otros programas, como por ejemplo Fonadis, que ya llegó a 18.000, se construyó, se entregaron llave, hermano, 18.500 viviendas. Entonces dijeron, prometieron 20.000 y ni 100 todavía, ni 1.000 todavía está en una etapa de preaprobación. Se mezclaron todos los números. Y ahí yo digo, estamos ante una situación de mala fe,
de desconocimiento de cómo funcionan los programas sociales, que me parece grave también que un diputado no los maneje. Que votó sobre programas sociales. Claro. O lo otro es usar un eufemismo para no decir algo más fuerte, una incapacidad intelectual, por no tratarlos de burro. Entonces, una mezcla. Y eso mismo después hemos visto en las reacciones posteriores de los mismos actores políticos de la oposición. Los datos expuestos por el presidente son falsos. Rafa Filisola. ¿Qué es falso? O el síndrome de la heladera vacía, celeste amarilla. Heladera vacía, 6,5% aumentó el consumo en diferentes rubros. Entre ellos alimentos. Entre ellos alimentos, ¿verdad? Entonces, y ahí apareciste vos, tomaste intervención. Digo, ¿cómo se que de estos tres elementos que dije, o la mezcla de los tres, hay una mala fe, hay un desconocimiento de cómo funcionan los programas, o directamente hay una incapacidad intelectual de comprender? Porque yo no veo... Yo le quiero agregar Sí. yo le digo el Yapi, perdón por el programa, el tema del senador Nakayama quejándose de que su tía figuraba en la lista de adultos mayores, cuando él votó la lista de adultos mayores, sea inclusiva automáticamente. O sea, ni siquiera leí lo que voté, me quejo, hago una denuncia gravísima y te tendría que decir, puta, me equivoqué, perdón, me confundí, se me mezclaron los papeles, le puede pasar a cualquiera. Pero ni siquiera eso, es una intención aviesa de generar una duda sobre algo que está funcionando con un objetivo supuestamente político. O sea, yo te pregunté al llegar, vos me decías, estuve compartiendo un programa con un diputado muy querido a mis afectos, no te sé la comilla, y digo, ¿cómo aguantás esas discusiones? Porque si a mí me viene a plantear una estupidez de ese tamaño, yo no sé si voy a responderle con explicarle como si estuviera aplicándole a alguien que lo hace una pregunta con buena fe. Porque cuando alguien me pregunta algo con buena fe y me demuestra su ignorancia en un tema, yo tengo la obligación de tratar de explicarle con buena fe también y hacerle entender. Pero yo creo que ustedes se dan cuenta a veces que la buena fe no existe. No, totalmente. Hay una vieja frase muy conocida, miente, miente, que algo quedará. Lo que decía el colega Espínola, tratando de tergiversar y de confundir a la ciudadanía, tratando de instalar que la política de viviendas del gobierno Santiago Peña ha fracasado porque prometía 20.000 viviendas por año y todavía no pasó los 1.300, confundiendo un programa exclusivamente creado para la clase media con las viviendas sociales, cuando este gobierno ya ha entregado 18.400 viviendas y el programa Xerogaponá 1.300 viviendas. ¿Y por qué no se han entregado más viviendas para la clase media? Justamente porque no hay fondos. Justamente para eso estábamos tratando nosotros ese crédito de $200 millones para fondear ese programa y que cada vez más personas que pertenecen al segmento de la clase media puedan acceder a una casa. Y decíamos que ningún gobierno en la historia, ninguno, se ocupó de la clase media. Para la clase alta está la Agencia Financiera de Desarrollo, los bancos, las personas que son sujetos de crédito. Para los más humildes siempre existieron programas sociales, pero en la clase media nunca nadie miró. Y eso es lo que está haciendo hoy este gobierno. También agarraron y quisieron instalar una gran mentira al decir, con bombos y platillos anunciaron y entregaron la semana pasada 22 ambulancias, una vergüenza, decía un diputado de Alto Paraná. En mi departamento llegó una ambulancia, ¿en qué país viven? Cuando la realidad es que en los próximos 60 días el gobierno va a entregar 206 ambulancias, 0 kilómetros, Pero 206. se aclaró hasta el hartazgo. 206, pero ellos quieren instalar que son solamente 22. O sea, ahí te das cuenta de que no es por ignorancia, sino realmente hay un relato mentiroso de la oposición impotente ante las grandes inversiones sociales que está haciendo este gobierno, como nunca se hizo ningún otro gobierno, ya sea hablando de viviendas, ya sea hablando
de Tecoporán Bareté que instaló este gobierno, primera vez de que existe Tecoporán, hubo un aumento significativo en la plata que reciben los beneficiarios. La universalización de la tercera edad, ya no dependen nuestros abuelitos de un intendente o de un concejal municipal que sea su amigo para que pueda recibir ese beneficio. Ahora automáticamente están recibiendo 30.000 personas de tercera edad. Desde que asumió Santiago Peña han ingresado a ser beneficiarios del subsidio por la tercera edad. Si hablamos de salud, que tanto critican el área de la salud, este es el gobierno que está haciendo la mayor inversión en la historia en salud. Se compraron 223 ambulancias, se terminó el hospital de Coronel Oviedo que estaba abandonado, se equipó, se dotó de personal. A 2 meses de haber arrancado se hicieron más de 80.000 atenciones, más de 1.500 procedimientos quirúrgicos. Se está por habilitar el gran hospital de Itapúa, que va a ser más grande aún que el hospital de Coronel Oviedo. Se está construyendo el gran hospital de Curuguatí, de Concepción. Se va a hacer el de Santaní, el de Asunción. Estamos hablando de más de 150.000 metros cuadrados de construcción en salud pública. Díganme qué gobierno se metió de lleno en salud y qué presidente personalmente reconoce las falencias de salud y dice: yo voy a encabezar todas las reformas y me voy a encargar de que salud pública cambie para bien en la historia. 35% de ejecución presupuestaria en el Ministerio de Obras Públicas, más de 600 millones de dólares actualmente en inversión en obras. Histórico, no existe recuerdo o datos de gobierno que hayan superado esa ejecución presupuestaria en los primeros 5 meses del año. Podemos irnos a las inversiones que se están haciendo en las fuerzas de seguridad. Hace rato estaba el ministro de Defensa. Desde la época de Stroessner hubo un desfinanciamiento total en las Fuerzas Armadas. Este es el gobierno que le está volviendo a dignificar a las Fuerzas Armadas. Pero no solamente dignificar, sino para darle seguridad al Paraguay, para que dejar de ser la ruta del narcotráfico. Se ha golpeado al narcotráfico con confiscaciones por cerca de 400 millones de dólares. 400 millones de dólares en un país como Paraguay. Yo a veces veo en Twitter o en X, como es ahora, como Patricia Bullrich en Argentina hace fiesta porque agarró un cargamento de 2 kilos de cocaína. Nosotros le golpeamos ya por 400 millones de dólares al narcotráfico. ¿Cuántas patrulleras ha comprado este gobierno? El equipamiento que le está dando la Policía Nacional en armas, en radios, en chaleco antibalas. El 911 que se dejó prácticamente abandonado, se han renovado todas las cámaras. O sea, existen datos concretos, números que se pueden auditar y ver los avances que hubieron en cada ministerio. Por más de que ellos no quieran ver, por más de que la oposición quiera negar y quiera decir que el Paraguay prácticamente hay un estallido social, que más o menos somos Afganistán en el 2001, y lamentablemente para ellos no es así. No, y se nota en la convocatoria que tienen todos, porque han hecho convocatorias a la ciudadanía masivas durante todos los últimos 2 años, prácticamente cada 3 meses, y no ha ido nadie. Si realmente yo, ciudadano común, estuviera viendo que me están mintiendo, que no está comiendo 1 millón de chicos, sino que están comiendo el 5%, como dice Esperanza Martínez, o está comiendo... enseguida la gente sale y reacciona. O sea, las reacciones sociales que se generan porque realmente la gente siente la necesidad. Cuando la gente está ocupada, trabajando, generando, teniendo tranquilidad en determinadas cuestiones, mejorando su situación, no tiene tiempo, ni tiene ganas, ni le interesa salir a manifestarse ni por Katia, ni por fulano, ni por Mengano, ni vuelve la dictadura, ni lo que vos le inventes, ni el cuento que vos le cuentes. Ellos hablan de Tecoporá. No, Tecoporá es un invento del gobierno de Lugo. Pero mentira. El gobierno de Lugo vetó Tecoporá. Y fue el Congreso con mayoría colorada en ese momento el que levantó el veto. O sea, si hay Tecoporá hoy, es obra de los colorados. Tipo, Fernando Lugo vetó la ley de la tercera edad. Vetó la ley de la tercera edad. Esa ley se hizo en el gobierno colorado, en la legislatura que acompañó a Nicanor Duarte Fruto. Yo te puedo hablar a sabiendas porque uno de los proyectistas fue mi padre, Cándido Aguilera. Sí. Y luego le tocó estar en el gobierno Lugo otra vez como parlamentario y tuvieron que pelear ellos para sostener esa ley. Sí. O sea, todas las
políticas sociales, todas las leyes sociales, tercera edad, Tecoporá, Tenonderá, hoy hambre cero, todas fueron gestiones de gobiernos colorados. Cuando ellos fueron gobierno no dejaron absolutamente nada. Por eso es que a veces sorprende de la forma en que hablan y critican como si fuera que cuando estuvieron en el poder dieron soluciones a la clase más necesitada o dejaron infraestructura. Yo pregunto, ¿dónde están las obras que ellos hicieron? ¿Dónde están? No, hoy hablan de muy escandalizados del 41% de endeudamiento. Y yo digo, espera, y en el 2018, cuando Horacio Carter le entregó el gobierno Marito, ¿de cuánto era el endeudamiento? Y mirá el número y creo que está al 17%. ¿Qué pasó de dónde salió ese 24%? Miro yo y ese 24%, 22% en el gobierno de Marito. O sea, se aumentó un 110% la deuda externa y yo no veo más que el viaducto de Ñandutí y 2 o 3 asfaltados. No hizo nada más. No en 1.200 millones, con 9.000 millones de dólares. Y resulta que otra vez, del 2% aumentó el gobierno, este gobierno 1% y pico fue para pagar deudas escondidas de obras públicas, deudas escondidas de salud y compañía, que hubo que sacar la plata para pagarle a lo que ellos dejaban los monos. O sea, ¿cómo vos te vas a hacer cortar las venas con el endeudamiento si no endeudaste vos? Ustedes no endeudaron, ustedes levantaron la mano en el gobierno de Marito, siendo gobierno oposición al mismo tiempo, y aprobaron un endeudamiento del 110% más de la deuda externa. Yo creo que en pocos países se habrá visto un aumento del 110% de la deuda externa, sobre todo sin ver en qué. Porque hoy yo puedo ver que se gastaron más de 1.000 millones, gastó solamente Itaipú, y veo patrulleras, veo pupitres, veo chaleco de la policía, veo más policías, veo las motos, veo la realidad. Están las cosas en la calle, son tangibles. No estoy diciendo que hice a una consultoría, un estudio, algo que es intangible. No, mire, justamente en la sesión pasada, porque muchas veces a la oposición no le gusta que nosotros contemos los trabajos o las cosas que está haciendo el gobierno y acusan simplemente de que los datos que salen del gobierno son falsos. Entonces me tomé la molestia de recolectar artículos que fueron escritos en los 3 periódicos de mayor circulación del país, La Nación, Última Hora y ABC, donde hablan del crecimiento que está teniendo la economía del Paraguay, porque tampoco pueden tapar el sol con un dedo. Entonces me dediqué a mostrarle en la Cámara de Diputados los artículos de esos 3 periódicos donde confirman el crecimiento que está teniendo el Paraguay, que dicen que el Paraguay está creciendo más que el promedio de toda la región. Cuando la región crece un 2%, el Paraguay está creciendo un 4.4%, que este primer trimestre se ha crecido un 5.9%, que la Fundación Getulio Vargas dice que el mejor ambiente de negocios en Latinoamérica es el Paraguay. Ahora nos van a decir que la Fundación Getulio Vargas maneja el cartismo. O sea, se quedan sin discurso. Por eso siempre nosotros decimos, es sencillo, dato mata relato. Pueden tener todo el relato torpe, como suele decir Jorge, un relato mentiroso, pero nosotros tenemos datos concretos y eso no pueden negar. Hay un hecho puntual. Yo mencionaba cuando estaba Uruguay en el primer bloque, mencionaba las declaraciones del exministro de Hacienda Dionisio Borda, que declaró la semana pasada, el jueves, dijo, estamos mucho peor que antes, y sin aportar ningún elemento objetivo para semejante valoración, cuando del otro lado tenés esa avalancha de datos absolutamente verificables. Entonces yo lo calificaba como un deshonesto intelectual. Y en esa misma línea, lo de Rafa Filisola. Valoré lo de Rafael Filisola y otros referentes de la oposición que entendieron su compromiso constitucional de estar presentes y escuchar el informe presidencial. La obligación que impone la Constitución a todos los parlamentarios. Así, entendieron eso. Entonces yo decía, por más de que digan disparates, le da más autoridad moral para después criticar, a diferencia de los que directamente no acudieron, que son violadores de la Constitución, ya que les encanta decir eso, violaron el 202, el artículo 8, porque no estuvieron. Y dice Rafa Filisola, el dato de hambre cero es un dato mentiroso. Y yo miré el informe del INE, y en el informe del INE dice que están comiendo 345.000 niños. Yo digo, pero por el amor de Dios, es el informe de agosto a noviembre del año pasado,
cuando Hambre Cero estaba en una etapa De prueba. y se priorizó inicialmente los 27 o no sé cuántos distritos más vulnerables. Así es. Por dar un ejemplo, en Guairá de 18 distritos, el año pasado solamente abarcaron 2 distritos y 2 pequeños. Claro. Y hoy tenés el 100%. Hoy el 100%. Yo quiero ir al tema Borba y tengo una placa. Permiso, Aníbal Coronel, por tocar tus datos y levantar X. Periodo dice datos, mata relato. Borba tuvo 2 periodos como ministro de Hacienda, 2003, 2005, 2008, 2012. Primer periodo de gobierno de Nicanor, segundo periodo, casi todo el gobierno de Lugo, hasta la caída de Lugo. Crecimiento económico promedio dice 2003-2005 3.5%, en el 2008-2012 4.2% y el actual es del 4.4%. Estamos peor, dice Borba, y hay un mayor crecimiento económico. Ojo, para hacer una puntualización nomás, hay que recordar que durante el gobierno de Lugo, mirando esos datos, hay que recordar el escenario económico de la región con los commodities por las nubes, y se rifaron esa gran oportunidad de generar riqueza y fuente de trabajo, despilfarrando el dinero que entraba por los commodities en el país en esa época. Tasa de pobreza entre el 2003 y 2005, recibe Nicanor con esa tasa de pobreza, 48.4, también de quién recibe, ¿verdad? Pero bueno, no le sacamos el culo a la jeringa, Borba. Recibe de Lucho. Sí, recibe de Lucho. 2008-2012, 38.4, gobierno de Lugo, socialista, los pobres, el cura. Y la cantidad de funcionarios públicos. 70.000 funcionarios, ¿verdad? Pobreza actual, 20.1 promedio. O sea, prácticamente la mitad de tu periodo, Borba. O sea, ¿y vos qué hiciste? Pobreza extrema promedio, 2003-2005, 10.2, 10.5 en el periodo del luchador del Che Guevara paraguayo Fernando Armindo Lugo, 10.5%, o sea, aumentó la pobreza extrema promedio. Y en el gobierno actual es el 4.1. Anda a discutir ese dato con el Banco Mundial, anda a discutir ese dato con el FMI, no porque vos digas. Entonces son datos reales, Borba. ¿Cómo estamos peor? ¿En qué estamos peor? ¿En que tu hijo no cobra en Yacyretá? Sí, estás peor realmente vos. Estás peor. Pero decí vos, habla por vos mismo. Yo estoy peor porque cobraba 70 millones mi hijo y hoy no cobra los 70 millones. Y bueno, te entiendo y te daremos la razón y todo. Lo único que no te daremos es el cargo de vuelta. Pero realmente esa deshonestidad que comete se cae hasta en su propia gestión. Su gestión, que es muy alabada, en algunos sentidos, que en realidad la gestión de Borba, si no hubiera sido con el apoyo de Nicanor Hortefruto para sanear el Ministerio de Hacienda y profesional el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y el tema macroeconómico, no lo hubiera hecho ni Mandrake, ¿verdad? No es mérito de Borba nomás. Evidentemente no puede hablar de la gestión de nadie. Él no puede hablar de la gestión de nadie, de que está peor la gestión de alguien, cuando esa gestión le basurea, sobre todo en pobreza extrema, menos de la mitad de lo que él tenía. ¿Qué hizo él? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y no quiero hablar del silencio sepulcral que han guardado durante los 5 años del gobierno de Mario Abdo Benítez, estos consultores financiados y bien alimentados con el dinero de USAID y de la Unión Europea y del propio Tesoro paraguayo, porque también se ponía plata en su CIRT y en compañía, y encima dando datos mentirosos de lo que tienen que retractarse o si no se comen un juicio. CADEP se llama su porquería esa, perdón, CIR de la otra porquería. Me equivoqué de porquería. Entonces, esto es de locos, porque yo digo, que lo haga un estúpido como Raúl Benítez, yo entiendo, pobrecito, muchacho muy limitado. Raúl Benítez es una cosa que tiene un compañero. No es diputado. Sí. Pensé el economista. No es el pelado. También otro idiota. Pero Benítez, pues. Y sí, evidentemente ese pariente, porque el mismo gen de idiotez tienen. Esa es la era vacía. Pero si lo hace Borba, o lo hace Milda Rivarola, que han tenido la oportunidad de formarse, de estudiar, de capacitarse, que han construido una carrera en politología, sociología, economía, la guía que se te ocurra, es realmente dramática la deshonestidad intelectual y el odio que tienen, porque esto se llama odio. El odio ciega la capacidad de pensar coherentemente y de razonar coherentemente.
Debe haber un montón de lugares donde atacarle a este gobierno. Yo no digo que este gobierno sea perfecto. Tiene muchos errores, como cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo. Pero inventar estupideces simplemente porque les odio y están haciendo lo que yo no pude hacer porque fui un torpe, fui un genuflexo, o fui un corrupto, o fui un inútil toda mi vida, como ustedes, o no llegué a donde quería llegar y los odio, es que odian al Paraguay. Porque hacer lo que hacen es odiar al Paraguay. Me hace acordar cuando Desiree Masi pidió que no se le den crédito al Paraguay. ¿Se acuerdan del gobierno de Cartes? Que hizo un llamamiento a los organismos internacionales para que el Paraguay no le dé más crédito. Ese nivel de locura donde no me importa que se queme todo con tal de que le vaya mal a mí, al tipo al que yo le odio. Y si le odias al gobierno y tu odio llega a este punto, es que le odias a tus compatriotas y al resto de los 6 millones de paraguayos que somos. ¿Qué clave fue, diputado? Y eso lo reconoció el presidente Peña. Esta mayoría que tienen ambas cámaras, y cuando el otro día le entrevistábamos al presidente del Congreso, a Silvio Bachi Núñez, él dijo, de todos los proyectos el Congreso ha acompañado y le imprimió celeridad, lo que no significa que no hayamos discutido. Así que hay esa pretensión de instalar a tambor batiente. Y ese me parece que es también otro aspecto, porque hoy tenemos este crecimiento económico y esta estabilidad económica, porque tenemos gobernabilidad. Y a propósito de la ida de Peña, la semana antepasada, a la sede de la ANR, es la confirmación de esa armonía. Y vos como colorado, hijo de un político colorado, como es Cándido, sabés que muchas veces en estos 36 años de democracia, esa sede del Partido Colorado fue un lugar de conspiración para los gobiernos de turno colorado. Hoy, sin embargo, no se tiene eso, y eso permite esta gobernabilidad que tenemos hoy. Entonces, eso me parece importante también valorar, diputado. Totalmente. La oposición apostó desde un primer momento que el presidente Santiago Peña se pelee con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Esa era la apuesta que ellos hacían, y no pueden digerir que no existe ningún tipo de ruptura entre el partido de gobierno y el gobierno nacional, y que no va a suceder. El Partido Colorado, con todos los miembros de la Junta de Gobierno, la gran mayoría, apoya 100% todas las políticas que está implementando el presidente de la República, y apoya también todo el trabajo legislativo que nosotros estamos haciendo. Gracias a ese trabajo ese trabajo coordinado, Junta de Gobierno, parlamentarios, oficialistas, Poder Ejecutivo, realmente se ha podido hacer un gran gobierno, porque los números lo dicen así. Les puede gustar a algunos el presidente de la República o no, pero estamos teniendo avances demasiado importantes, y uno tiene que ver nomás los datos que están habiendo. Bajo el índice de pobreza, 118.000 personas salieron de la pobreza. Creo que 20.000 o 30.000 personas salieron de la extrema pobreza. Hay generación de fuente de trabajo. Están viniendo inversionistas al Paraguay, por más de que ellos se pasan diciendo que los viajes del presidente de la República son viajes de placer. Pero los hechos dicen lo contrario. Sí. Se están abriendo mercados. Al abrirse mercados significa que el Paraguay va a colocar sus productos. Eso significa mayor empleo, que es lo que al final de cuentas a la gente le importa. A la gente no le interesa esas discusiones baladíes que existen en el Congreso de quién es el bueno, quién es el malo. A la gente le importa cómo llega a fin de mes, cómo va a pagar las cuentas, si tiene medicamentos o no en los hospitales. Eso es lo que tenemos que discutir. Sí. Tenemos que hacer la última pausa, venimos y cerramos el programa. Ya no tenemos tiempo, le agradecemos al diputado Alejandro Aguilera su tiempo de haber compartido con nosotros. Gracias, diputado. No, gracias a vos, Jorge, a Pipo, a toda la gran audiencia por poder invitarme a este debate. Bueno, Pipo, nos vamos. Nos vamos, señor, hasta el próximo domingo. ¿Tu copa está vacía? Porque tomé el vino, como corresponde. Qué bueno, noche, qué bueno. Y en la noche. ¿Qué más querés? Qué buen clima. Total. Qué buen clima. Está mi chofer afuera. Ahí está, claro. Y me lleva a mí, tu chofer. Está que hay interventor. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.